PTR presenta. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Hemos aprendido que la ciencia tiene una injerencia clara en nuestra calidad de vida. Y en octubre finalmente se concreta y se materializa el ministerio. Vamos a conversar hoy con Olga Barbosa, ella es la Seremi de la zona Macro Sur, sobre todo las brechas que hay en regiones en la materia, también las brechas de género. Así que les damos la bienvenida a una nueva edición de Panorama Chile. Escuche bien porque 14.000 años de historia del hombre vuelven a Puerto Montt. Se trata de la colección arqueológica de Monteverde, que gracias a un delicado trabajo de conservación puede ser expuesto a cientos de visitantes. Un trozo de la historia de la humanidad en el siguiente reporte. Con esta firma de su contrato, el arqueólogo e investigador estadounidense Tom Dillehay se reincorporó a la Universidad Austral, esta vez a la sede Puerto Montt y ahora como profesor de la recientemente creada carrera de arqueología. Primero, la colección regresa a su tierra nativa, ¿ya? Estamos 30 kilómetros de Monteverde. Y segundo, estamos más cerca ahora a la integración de la colección con el sitio. Y espero que en el futuro se pueda juntar todo esto para un museo del sitio, quizás. Y ahora con la colección de documentación mía, hay tres partes que se juntan acá en el mismo lugar: el sitio, como le digo, la documentación, los artefactos. El investigador norteamericano ya había trabajado para la UACH en Valdivia en la década de los años 70 y fue en esa misma época cuando en el sector de Monteverde, a orillas del estero Chinchihuapi, a 28 kilómetros de Puerto Montt, se descubrieron restos arqueológicos cuya antigüedad, según estudios de carbono 14, es de 14.800 años. Este hecho marcó un hito en la historia del poblamiento americano porque demostró que la presencia del hombre en este continente es miles de años más antigua que lo que el consenso de los investigadores había establecido hasta esa fecha. La única cosa que se puede tomar y tocar, los líticos, la piedra, también algunos huesos, pero hay unos artefactos muy delicados y hay que conservarlo bien. Mira, porque nosotros lo hemos conservado todo de los nudos de junquilla y la madera entre 77 hasta 87, 10 años. Este fue 35 años atrás casi. Y hay que conservar de nuevo por químicos y nuevos métodos de conservación a la colección. Hay que hacer Creo que en Valdivia siempre estuvo claro, y las autoridades, los diferentes rectores, Oscar Galindo, que también apoyó esta idea de traer la colección, era obvio, teníamos que hacer posible que las muestras de Monteverde estuvieran en Puerto Montt. Y después de un largo periodo en que ofrecimos varias dependencias a la universidad para tenerla, se compró un terreno y se hizo este pequeño laboratorio donde esperamos mañana podamos tener un centro de interpretación de muestras arqueológicas de la Patagonia y que allí también esté las muestras, las piezas de Monteverde. Todo este proyecto de conservación del patrimonio de Monteverde permitirá además potenciar la carrera de arqueología, que es la única ubicada en el sur austral chileno. Así lo confirma su director. Desde el Tolten hasta la Antártida no tenía una carrera de arqueología. O sea, ya había un vacío importante en la parte formativa. Desde el punto de vista de la investigación, estos vacíos es mucho más crítico. La cantidad de investigadores que hay en el sur de Chile haciendo arqueología, que viven en el sur de Chile, es bajísimo, si no nulo en muchas partes. La universidad se dio cuenta de que además había un alto interés en estudiantes de tercero y cuarto medio por estudiar carreras que tienen que ver con patrimonio cultural
y arqueología estaba dentro de sus prioridades. De esta manera, la UACH ya proyecta un verdadero polo ligado a la arqueología en esta parte del país. Luego del laboratorio, la idea es concretar un centro de interpretación en la zona de Peyuco, siempre dedicado a las excavaciones y hallazgos de Monteverde. Vamos a ir a Magallanes. Desde allá nos llega un trabajo académico que busca aumentar la población del erizo. Esto es relevante porque estaría escaseando la cantidad de este producto estrella de la exportación hacia Japón. ¿Qué cambios habría que introducir en la pesca? Lo vamos a ver en la siguiente nota. En septiembre de este año, Magallanes registró un desembarco de casi 400 toneladas de erizo, 19,3% más que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo a datos del INE. Sin embargo, y a pesar de los buenos números, el recurso comienza a ser escaso para responder a la creciente demanda de Japón, su principal destino. Los pescadores deben salir cada vez más lejos y navegar durante más días para traer el preciado producto. En Punta Arenas, en el Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo, la Universidad de Magallanes desarrolló un proyecto de investigación que busca mejorar las características biológicas del erizo con el propósito de impulsar su repoblamiento en las regiones de los lagos y Magallanes. Este proyecto consiste en elaborar un alimento extruido en base a algas marinas para disminuir el periodo de juveniles de los erizos. Disminuir la mortalidad, por ejemplo, cuando los erizos son chiquitos, juveniles. Entonces, lo que nosotros queremos es obtener semillas de erizo. Desde el grupo patrocinante Janamar explican la importancia de investigar el erizo para asegurar su reproducción y extracción sostenible. Como ha sido extraído en gran cantidad en estos últimos años, el cambio climático también ha ido afectando la reproducción de los mismos y cada vez es más lejos. Antes uno iba, no sé, a Punta Carrera, como dicen, y podía sacar erizos ahí. Ahora ya hay que ir a 40, 50 horas de distancia. El proyecto es desarrollado por la UMAC en conjunto con la Universidad Arturo Prat, el apoyo de empresas, sindicatos de pescadores y el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico de CONICET. Ahora, ¿en qué consiste el estudio en la práctica? El ensayo consiste en colocar 10 individuos o una cantidad determinada de individuos en cada estanque, alimentarlos, verificar cuánto ha sido su consumo, o sea, lo que ellos han comido, y en función de eso, llevar un registro de cuánta cantidad ellos están comiendo de ese alimento, una dieta que ha sido formulada, son 5 o 6 dietas que están formuladas, y lo que se desea ver es relacionar el resultado al final, cuando termine el ensayo, su crecimiento, su talla. Semillas de erizos que crecen más rápido y más fuertes para luego ser transferidas a los pescadores artesanales para ser sembradas por ellos mismos en áreas de manejo. Estamos probando los 4 tipos de alimentos extruidos preparados, estamos observando el consumo, el crecimiento, la tasa de crecimiento, el diámetro. El biólogo marino Fabio Méndez es el responsable de recolectar las algas que servirán luego de alimento para los erizos. Colectar las macroalgas, que en este caso en Magallanes serían la Ulva lactuca y Sarcotalia crispata, para alimentar estos erizos juveniles y ver cómo transcurre durante el experimento. Los investigadores esperan confirmar algunos resultados preliminares que señalan, por ejemplo, que las algas en Magallanes son de mejor calidad que las que se pueden encontrar en otras regiones. Se logró identificar cada uno de los compuestos que poseen esas macroalgas en función a la cantidad y a la identificación de cada ácido graso que tiene. Hay unos ácidos grasos que son un poco más beneficiosos que otros y sin embargo hay unas diferencias significativas entre una alga puede ser la misma, pero de una región a la región de Magallanes. Sí se han conseguido diferencias significativas. Podría ser un resultado muy importante del proyecto, es que nosotros aquí tenemos algas que tienen antioxidantes, una mayor concentración de antioxidantes. Por lo tanto, nosotros podemos tener erizos que pueden ser más valorizados en el mercado, o sea, podrían tener un valor agregado. Necesidades y problemáticas regionales que son abordadas desde la universidad pública.
estamos trabajando en necesidades que son reales y que son importantes para la región. Nosotros queremos apoyar, ¿cierto?, a que no disminuyan los periodos de veda si nosotros conseguimos tener poblaciones fortalecidas, ¿cierto?, donde no disminuyan los stocks de erizo. Stock de un recurso que finalmente podría ver asegurada su sustentabilidad para el beneficio de los ecosistemas marinos australes y uno de los sectores productivos más importantes en la Patagonia. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos pronto de vuelta con más temas regionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir conversando respecto a cómo la ciencia, la tecnología, la innovación está presente, pero además con un foco especial en el desarrollo social, el desarrollo sustentable y sobre todo en las regiones. Estamos junto a Olga Barbosa, Seremi del Ministerio de Ciencias de la zona Macro Sur. Muy bienvenida, un gusto que puedas acompañarnos, Olga. Muchas gracias por invitarme. Tenemos tanto que conversar. Sí. Y vamos a partir un poco por hacer un mapeo general de en qué están, cuáles son los temas que se están trabajando, y de ahí ya vamos a ir profundizando algunos aspectos interesantes. Bueno, nosotros estamos en la instalación todavía, pero haciendo muchas cosas. Yo fui nombrada el 17 de octubre. Por lo tanto, el 18 alcanzamos a hacer el primer encuentro para el desarrollo de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que son los insumos que son necesarios para poder generar esta política y que se está haciendo de manera participativa, porque en el fondo, de hecho, fue la segunda reunión. La primera había sido en Santiago, la segunda fue en Valdivia, se van a realizar 5 en las macrozonas y bueno, y hay varias más que se están realizando en Santiago. Entonces partimos ya conociéndonos dentro de la macroregión desde gente que trabaja en la parte institucional, quienes están encargados de hacer la divulgación de la ciencia, científicos y científicas, y también quienes hacen transferencia, innovación y un grupo de emprendedores. Sí. Así que así partimos, digamos. Y luego, obviamente, ocurre este estallido social que de alguna forma nos invita a destacar los elementos que están dentro de la política y dentro del plan, de la agenda del Ministerio, a destacar aquellos que tienen más que ver con el desarrollo social, porque siempre existió ese plan, digamos. Ese foco estaba puesto ahí, tal vez ahora se profundiza más. Sí. Y ahí cómo lo están trabajando, porque además también quiero destacar que eres mujer, que sabemos que hay todo un impulso para que las mujeres estén mucho más presentes en la ciencia, y cómo es además también esto hacerlo desde las regiones. Bueno, es un desafío, sin duda. También como la subsecretaria ha dicho, en realidad nosotros no fuimos elegidas porque somos mujeres, sino más bien porque tenemos un muy buen currículum. Muchas veces la gente en Twitter de repente pone, no sé... Creen que hay como una cosa de cuotas ahí, claro, como de cumplir con cierto... La verdad es que yo cuando contesto de vez en cuando les digo, bueno, mira el currículum, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero tiene una gracia de que en el fondo nosotras tenemos un montón de vinculación, experiencia en vinculación. Por ejemplo, yo he trabajado con la empresa privada, específicamente con el agro, sobre todo con la industria del vino. También me he vinculado mucho con el sector público en mi trabajo que tiene que ver con la ecología urbana dentro de las ciudades. Entonces existe como un bagaje ya de cómo relacionarse. Eso. Y cuando estamos conversando de esos grandes temas que están presentes y volvemos ahí a tratar de entenderlos y aterrizarlos, está la inteligencia artificial, y yo entiendo que ahí también es bien relevante cómo esto impacta en nuestra convivencia, en nuestros lugares de trabajo, y qué podemos sacar, porque también hay muchos temores, hay mucho desconocimiento, hay muchos prejuicios respecto al impacto que puede tener esto, ¿no? Justamente hace 2 semanas hicimos un recorrido de seminario junto con CONICIT, en la macrorregión, en las 3 regiones, que bueno, mi macrorregión es la región de la Araucanía, los ríos y los lagos. Y claro, la gente podría preguntarse así, o sea, ¿qué le pasa a esta gente que está hablando de inteligencia artificial en este momento, ¿cierto? En plena crisis. Pero fíjate que para mí también fue un aprendizaje bien importante, porque lo que siempre hemos pensado, y es una de las razones principales por las cuales yo acepté esta invitación a trabajar en el Ministerio, es que yo realmente creo que la ciencia tiene que democratizarse, que en el fondo el conocimiento, la ciencia y el conocimiento tiene que ser una herramienta que manejemos todos y todas. Entonces cuando hablamos de inteligencia artificial se ve algo como súper lejos, uno se imagina el robot, ¿no? Pero en realidad es el celular.
por ejemplo. Y la inteligencia artificial se supone que viene a ayudarnos, ¿cierto? A hacernos la vida más fácil, a que trabajos tediosos, por ejemplo, pasen a ser hechos por una máquina sin dejar a alguien sin trabajo, sino que esa otra persona pasa a tener otro tipo de trabajo más sofisticado. Y también hay temas súper sensibles éticos que tienen que ver con cómo se manejan los datos que recogen estos aparatos que nosotros usamos todo el tiempo. Entonces, en ese contexto, el difundir el conocimiento sobre la inteligencia artificial es muy importante, porque si las personas no entienden qué es lo que es la inteligencia artificial en cosas básicas como un teléfono inteligente, difícilmente el día de mañana pueden defenderse de alguna situación que esté causada por eso, por ejemplo. ¿Y cómo se trabaja, sobre todo estoy pensando en las decisiones que se toman por parte de las autoridades, en el rol que tienes tú, marcar como ese rayado de cancha? Porque también acá hay una invitación como a repensar la responsabilidad, la ética que tiene, por ejemplo, un supermercado que decide sacar una cajera y reemplazarlo por una máquina, pero ahí lo que tú decías, tal vez a ella darle una capacitación, ponerla en otra área y no solamente pensar en abaratar costos. ¿Cómo sientes tú que se debe empujar eso para que ese tema esté presente, o al menos esa reflexión, ¿no? Sí, esa reflexión se está desarrollando. Estos seminarios se hicieron porque se está desarrollando una política nacional de inteligencia artificial. Y hay muchas consideraciones éticas que van dentro de esa política. Esa política tiene una base en ese sentido bien fuerte, que también es participativa, ¿ya? Entonces, no es que nosotros como ministerio vayamos a decir, oye, mira, estos son los reglamentos para contratar o descontratar, pero la evidencia científica, y eso es lo que nosotros queremos relevar desde el ministerio, no solo es hacer ciencia, sino que en el fondo poner la evidencia científica a disposición, de manera que las decisiones se tomen conscientemente con todos los elementos. Ahora, si así y todo hay alguien que toma otra decisión, bueno, pues que no digan que en el fondo era porque no sabían, ¿te fijas? Entonces, luego eso de nuevo muestra que en el fondo el plan aquí es democratizar la ciencia, porque otra persona puede ir y decir, mira, los elementos están y tú estás haciendo esto, ¿sí? Y se genera esta discusión y esta discusión crítica, ¿cierto? En el fondo de cómo tenemos que hacer las cosas. Y ahí pensando en lo que tú decías, las regiones que componen esta macrozona sur, cuando uno piensa en la Araucanía sabemos que ahí hay brechas bien significativas, es una de las regiones más pobres de nuestro país, hay problemáticas también del desempleo, están los pueblos originarios. ¿Qué oportunidades ves tú también, y en las otras regiones sin duda, de aprovechar esas características específicas, pero también poder dar muchas veces un salto, ¿no? De equiparar en la cancha? Sí. Mira, siempre hablamos de las brechas en general, y una de las cosas que me sorprendió la primera vez que nos juntamos las tres macroregiones, representantes de cada una de las tres regiones, y luego ayer, por ejemplo, que estuve en Araucanía juntándome vamos a hacer una mesa por cada una de las regiones, y luego va a haber una mesa macrorregional para en el fondo yo poder tener este input de las personas. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, el tema de los pueblos originarios salió como prioridad para las tres regiones. Mira. ¿Ya? Y fue bien interesante porque en el fondo uno al tiro piensa en estas tres regiones y dice, bueno, los desafíos están en la agroindustria, ¿cierto? Están en los temas económicos, que tiene que ninguna de las tres regiones les va demasiado bien, digamos, desde el punto de vista económico. Y en el fondo el repensar el desarrollo. Y hay bastante interés del poder repensar el desarrollo. Eso incluye los pueblos originarios en las tres regiones, incluye las industrias. Tenemos la industria salmonera en la región de los lagos, ¿cierto? La industria forestal está en las tres regiones, y también tenemos el agro, que es súper importante, pero también tenemos las ciudades. No, cuando hablamos de Smart City o de estos consorcios tecnológicos, o sea, no podemos siempre estarnos imaginando que eso ocurre en la zona centro o centro-sur. Absolutamente. O sea, así vamos a levantar las regiones, ¿sí? Llevando en el fondo relevando la ciencia, pero también transformándola en innovación, en tecnología, desde las regiones. Hoy en día la gente trabaja también de forma remota. Hay hubs tecnológicos importantes en la Araucanía. Hay un programa que se llama Araucanía Digital. En Valdivia hay una cantidad muy grande de emprendedores que están todos trabajando de forma remota en tecnologías digitales. La verdad es que hay muchísimo que yo no conocía. Y ese conocimiento y el conocimiento y vinculación entre todos estos sectores es lo que nosotros queremos relevar para que tenga una importancia a nivel nacional.
Absolutamente. Y ahí cuando tú hablas de este conocimiento, de cómo por una parte se difunde, se democratiza a nivel de comunidades, pero también cómo se hace esto también en las autoridades, en un proceso tan trascendente como es la elección de los gobernadores regionales, la responsabilidad también de los CORE, cómo se está trabajando también que estas temáticas estén presentes, que sean, podríamos decir, algo no tan solo de una reunión en específico, sino que en el día a día trabajemos con estos aspectos. Mira, yo había tenido experiencia con los CORE en mi región, en la región de Los Ríos. Hace 2 años me entregaron un premio sobre, digamos, por hacer mucha vinculación entre ciencia y la comunidad. Porque en general, y esto lo he visto en las 3 regiones, los gobiernos regionales y los consejeros regionales ven que en realidad la ciencia no aporta mucho a la región necesariamente. En algunas regiones, como en Araucanía, lo tienen más claro. Yo diría que en los y eso lagos pasa y por en el los ríos. desconocimiento, me imagino yo, principalmente. Claro, pero porque ¿no? en el fondo históricamente todavía existe una inercia, ¿cierto?, del grupo de científicos y científicas anteriores, bueno, mayormente científicos, ¿cierto?, porque las mujeres en realidad somos mucho menos y eso es una de las brechas que queremos cerrar y dejar de hablar de la brecha. Había esta tendencia de como quedarse un poco haciendo ciencia en el laboratorio, por decirlo así. Y eso ha estado cambiando radicalmente. Sí. De hecho, las Ceremis, las mujeres que hemos sido elegidas hasta el momento como Ceremis, realmente representamos también eso. Ninguna de nosotras ha sido una científica o ingeniera, en el caso de una de ellas, que nos hemos quedado encerradas en el laboratorio. Entonces, existe una vinculación y esta vinculación es muy importante porque la ciencia se financia a nivel central, o sea, en CONICYT se transforma en la nueva agencia, ¿cierto? La agencia de investigación, y entonces los dineros van a seguir centralizados hasta el momento, pero hay presupuesto que se baja a nivel regional, que es del Fondo de Innovación de la Competitividad. Y eso se negocia con el gobierno regional y el Consejo Regional. Entonces, si queremos programas específicos para nuestras regiones, la relación y la vinculación que tenemos que tener con ellos es muy importante. Hasta el momento yo he tenido una muy buena, he hablado de ese tema con el Consejo Regional en Los Ríos, y la verdad es que ha sido un recibimiento súper bueno, en donde hemos podido hablar los errores y virtudes de las relaciones del pasado con CONICYT y cómo se nos viene de ahora en adelante y el poder, y es muy diferente tener a alguien ahí, ¿cierto? Sí. O sea, primera vez que se desvincula, o sea, imagínate que antes la ciencia estaba totalmente concentrada en CONICYT en Santiago. Exacto. Por 40 años. Sí. O sea, llevamos mucho tiempo pidiendo que en el fondo tengamos Es un salto bien innovador y que genera mucha expectativa. Y ahí, para finalizar, tú estás hablando de algo que es como tal vez las ciencias sociales o lo que tiene que ver con los desarrollos, las problemáticas del día a día, lo que está tan presente también en nuestra discusión, tiene una pata y tiene una vinculación con las ciencias exactas, que muchas veces pensábamos que no convivían, que no conversaban. ¿Cómo crees tú que ese paradigma ha estado cambiando? Y sobre todo, ¿qué oportunidades ves en este momento de eso? Bueno, una oportunidad bien concreta que a nivel ministerial tiene que ver con la relación que hoy en día el Ministerio está teniendo con el Ministerio de Desarrollo Social. Estos diálogos ciudadanos que se están haciendo, en el fondo van a ser mayoritariamente analizados por centros que están asociados al Ministerio, o sea, son centros financiados por la agencia, por CONICYT hasta el momento, o Milenio, que van a ser parte del ministerio, y en el fondo ahí te das cuenta que en el fondo las ciencias numéricas con las ciencias sociales tienen mucha relación. Exacto. Ahora, tú me preguntaste al principio lo de la brecha de género y la brecha de regiones. O sea, sabemos que mujeres ganan menos proyectos y llegan arriba aún menos. O sea, en el fondo, aunque en pregrado tenemos la misma cantidad de mujeres, por ejemplo, en las ciencias biológicas, y después en posgrado se van disminuyendo, pero sobre todo cuando llegamos a puestos más arriba, llegamos al 20 o el 15%. Eso es una forma también en donde las ciencias exactas se relacionan con las ciencias sociales, que es algo que estamos estudiando hoy día. Porque en el fondo, ¿qué genera socialmente, que es culturalmente, que se genere una diferencia entre géneros? ¿Quién normalizó que los hombres y las mujeres tenemos diferentes capacidades? ¿Quién normalizó que una niña de 6 años entienda que a los 6 años que no va a ser buena para las matemáticas? ¿Quién conoce a Lynn Margulis, por ejemplo? Que era el ejemplo que te comentaba antes. Lynn Margulis es una bióloga que murió en el 2011, pero que describió la teoría endosimbiótica.
todo lo que tiene que ver con la evolución de seres, ¿cierto?, de células eucariotas, que son las células que tienen núcleo, viene de una teoría que habla de la cooperación. Entonces, mientras Lynn Margulis en aquellos años hablaba de la cooperación como un mecanismo evolutivo, la mayor parte de los hombres, porque era mayoritariamente hombres, estaba hablando de la competencia. Claro. Entonces, tenemos las mismas capacidades, pero tenemos visiones diferentes del mundo. Sí. Y en el fondo se junta en este contexto lo de las ciencias sociales con las ciencias exactas, porque en el fondo estamos analizando también qué sucede con esas brechas, cómo las terminamos y cómo ofrecemos soluciones concretas trabajando entre las ciencias exactas y las ciencias sociales. No, sin duda, y sobre todo cuando esos puntos convergen y tú te das cuenta que explicaciones a problemáticas sociales están en la ciencia exacta y viceversa. Sí. Cómo podemos estar trabajando eso, que es el desafío que está por delante. Olga, te queremos agradecer mucho esta conversación y mucha suerte, porque es ahí un tema importante el que estás empujando por estos días. Muchas gracias. De esta forma vamos a cerrar nosotros el programa. Que estén muy bien, nos vemos pronto en una próxima edición. BTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.